buenos días, niños. En esta hora vamos a comenzar nuestra clase de religión y lo vamos a hacer con una oración. Maravilloso y buen Dios, te agradecemos por tus cuidados, porque nos amas, porque eres nuestro Padre Celestial. En esta hora, al comenzar nuestra clase de religión, queremos pedirte tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. En una clase anterior estuvimos hablando acerca de que Jesús nació como cualquiera de nosotros. Y se acuerdan que hicimos una tareita donde ustedes hicieron un collage, mandaron una fotografía desde pequeñitos hasta como están hoy. Llegaron unos trabajos muy bonitos. Y hoy quiero contarles acerca de la infancia de Jesús. En esta Biblia que tengo en mis manos, encontramos la historia de la infancia de Jesús. Bueno, quiero contarles que el Señor Jesús, cuando era niño, le gustaba trabajar con su papá. Yo no sé cuántos de ustedes les guste trabajar con su papá. Yo conozco una niña que el papá es panadero y a ella le gusta hacer pan con él. Y así hay muchos niños que les gusta hacer el oficio que hace el papá. Pues ahí vemos al Señor Jesús cuando era un niño haciendo el trabajo que hacía José. Y él imitaba a su papá y de esa manera iba aprendiendo, como todos nosotros fuimos aprendiendo los oficios de la casa, a lavar la loza, a barrer, a limpiar el cuarto. Al Señor Jesús también le gustaba jugar, niños, igual que ustedes. A él le encantaba correr con los animales, correr en el césped, jugar entre las flores. Todas estas cosas le fascinaban a él. En ese tiempo, cuando el niño tenía 12 años, podía ir al templo y podía llevar un corderito como ofrenda al Señor. Al Señor Jesús le gustaba compartir con los líderes de la iglesia. Ay, cómo le gustaba hablar, que le explicaran la palabra de Dios, que le enseñaran. Y él también, como era tan sabio, tan inteligente, aún siendo un niño, tenía mucho que compartir con todas las personas. Un día el Señor Jesús fue a Jerusalén como era su costumbre. Y entonces, mientras regresaban a casa, el Señor Jesús era un jovencito y a él le gustaba tanto compartir de la palabra de Dios que se quedó conversando con los líderes en el templo. El papá y la mamá lo buscaron y hasta los 3 días lo vinieron a encontrar. La mamá estaba muy preocupada y le dijo: hijo, ¿dónde estabas? Estábamos muy preocupados por ti. Y el Señor Jesús le dijo: mami, fue que me quedé compartiendo de la palabra de Dios con unos señores que habían en el templo, con unos líderes. Estaba haciendo la obra de Dios. Estaba compartiendo de lo que he aprendido en la palabra de Dios con otras personas. El Señor Jesús fue un niño como ustedes, así que le gustaba jugar, que le gustaba salir, que tenía una mamá, que tenía un papá. Y a medida que fueron pasando los años, se convirtió en un hombre. Como cada uno de ustedes se convertirá en un futuro en un hombre y en una mujer llenos de capacidades, llenos de sabiduría y siguiendo el ejemplo y la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría. Asimismo, cada uno de ustedes irá creciendo con la bendición de Dios. Bueno, niños, como actividad vamos a pensar con la ayuda de papá y mamá en 3 cosas que ustedes creen que Jesús hacía y que ustedes las hacen hoy día también. Van a recortar, van a pegar, le toman una fotico y la envían. 3 cosas que ustedes crean que el Señor Jesús hacía y que ustedes hoy día también lo hacen, porque el Señor Jesús fue un niño como tú.
Bueno, niños, que el Señor les bendiga, muy juiciositos y nos vemos en otra oportunidad.